Muy buen día y reciban por favor una muy cordial bienvenida a este conversatorio tripartito sobre la negociación colectiva en España, marco normativo, impactos y lecciones aprendidas. En primer lugar, queremos agradecer la presencia de las autoridades, de los amigos que hoy nos acompañan y a quienes saludamos muy especialmente: subsecretario de Trabajo, señor Giorgio Bocardo; subsecretario de Previsión Social, señor Claudio Reyes; director del Trabajo, señor Pablo Centeno; embajador de España en Chile, señor Rafael Garranzo; presidente de la CUT, don David Acuña; gerente legal de la CPC, Confederación de la Producción y el Comercio, señor Pablo Bovic. A Pablo es que en esta casa lo queremos tanto que tendemos a veces a cambiarle el cargo. Director nacional de la CAT, señor Jorge Luis Molina, así como otros funcionarios, dirigentes de instituciones y organizaciones relacionadas con el mundo del trabajo. Permítanme, en primer lugar, entregarles un saludo institucional en nombre del director de la oficina de la OIT para el Cono Sur, señor Fabio Bertranú, que se encuentra en misión oficial fuera de Chile, razón por la que hoy no nos puede acompañar personalmente. Desde 1919, año de fundación de la OIT, la negociación colectiva ha sido y es un instrumento al servicio de la justicia social. La Declaración de Filadelfia de 1944 ya reconocía la obligación de fomentar el reconocimiento efectivo al derecho de negociación colectiva. La declaración de la OIT relativa al marco de los principios y los derechos fundamentales de la OIT de 1998 también aprobó tripartitamente el reconocimiento efectivo del derecho de la negociación colectiva como parte de este marco de la OIT y por lo tanto como un principio y un derecho fundamental. El convenio 98 de la OIT sobre derecho de sindicación y negociación colectiva es uno de los 10 convenios fundamentales de la OIT, por lo que todos los países, los Estados miembros, por su mera pertenencia a la OIT y con independencia del estatus ratificatorio, tienen un compromiso de respetar, promover y hacer realidad el contenido de este convenio, en cuyo artículo 4 ya se contiene la propia definición de negociación colectiva, al reconocer el estímulo y el fomento entre los empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de trabajadores por otra, del pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con el objetivo de reglamentar las condiciones de empleo mediante contratos colectivos. Este tema, la verdad es que fue objeto durante el año pasado, durante 2022, de un ciclo de conversatorios. Hasta 11 conversatorios organizamos desde esta oficina en colaboración con el departamento relevante de la sede en Ginebra, donde quisimos revisar experiencias e innovaciones internacionales en materia de negociación colectiva que permitan, por una parte, no solo mejorar las condiciones de trabajo, sino también tener impactos positivos en la productividad, en la competitividad de las empresas, pero también garantizar relaciones laborales armónicas. Y bueno, este año, en el marco del programa de asistencias técnicas del Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, en alianza con la Embajada de España en Chile y aprovechando la presencia de Silvia Parra, funcionaria del Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, designada para atender una asistencia técnica y trabajar conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en temas de negociación colectiva, hemos querido organizar este nuevo conversatorio. Esta asistencia técnica en materia de negociación colectiva fue solicitada a fines del año pasado por la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile, y es por eso que queremos también invitar al subsecretario de Trabajo, Giorgio Bocardo, a que nos entregue un saludo institucional.
Muy buenos días a todas, a todos. En primer lugar, bueno, agradecer a la OIT como siempre a recibirnos en la casa del diálogo social, la casa del tripartismo. A Fabio, por supuesto, y por su intermedio a Carmen Bueno por este trabajo, por esta asistencia técnica que sin duda va a ser fundamental para el trabajo que estamos desarrollando como gobierno. En ese contexto también, bueno, aprovecho de saludar al subsecretario, al director del trabajo, a Pablo Bovich, también a nuestro presidente de la CUT, a los dirigentes y por supuesto también al embajador de España, porque también gracias a sus gestiones podemos tener el día esta semana a Silvia y poder en ese contexto avanzar en este trabajo que sin duda va a ser muy fructífero para nosotros, conocer la realidad española, los procesos de negociación colectiva, los marcos normativos, sin duda van a ser insumos fundamentales para este proceso, un proceso que además, y eso ha sido el sello del Ministerio del Trabajo y Previsión Social aquí en Chile, que ha liderado nuestra ministra Jara, que tiene que ver justamente con colocar en el centro el diálogo social y el tripartismo. Han sido dos elementos centrales que nos han permitido avanzar en una agenda laboral que de momento ha sido fructífera, tanto en lo que ha sido materias de negociación de salario mínimo, reducción de jornada laboral de 40 horas y el reciente depósito del convenio 190 de la OIT en la Conferencia Internacional de Ginebra en semanas pasadas. Simplemente señalar que para nosotros como gobierno poder fortalecer el modelo de relaciones laborales, hacerlo más equilibrado, más equitativo, poder revisar posibles ampliaciones del alcance de la negociación colectiva son centrales, porque creemos por un lado que son herramientas necesarias para ir construyendo un país más equitativo, más democrático, entregándole mayores certezas a trabajadores y empleadores y por lo tanto entregando más certidumbre en los contextos de diálogo y paz social. Pero también nos parece relevante por las transformaciones que está enfrentando el mundo y particularmente el trabajo. Estamos enfrentando transformaciones tecnológicas, socioambientales, lo que se ha denominado transiciones justas que están afectando de manera muy acelerada el mundo del trabajo, pero también materias relacionadas a cuestiones más clásicas como tienen que ver materias de seguridad y salud en el trabajo, entre otras donde la negociación colectiva es el espacio privilegiado para poder dar ese tipo de discusiones. Y en ese sentido nos parece que entender cómo estos procesos se fueron construyendo en un país como España, que también tuvo que en su momento construir un modelo de relaciones laborales en un proceso también de transición que significó construir de cierta manera una nueva arquitectura de relaciones laborales, es fundamental. En ese contexto también nos parece que este proceso tiene que ir de la mano de ir construyendo confianzas, empleadores y trabajadores más informados, que negocian, que dialogan también, permiten ir construyendo acuerdos y pactos más duraderos en el tiempo, y eso nos parece también un elemento que es central para ir construyendo también, o como lo hemos señalado como gobierno, reconstruyendo el pacto social también aquí en el país, y en eso un modelo de relaciones laborales equilibrado es fundamental para ir reconstruyendo ese contrato social y la legitimidad que tiene que tener el Estado y cualquier modelo de relaciones laborales, pero también nos parece que es relevante en ese contexto ir construyéndolo al calor de la propia cultura también nacional. Es importante reconocer realidades, sectores productivos, también es importante reconocer cuáles son las prácticas que se han llevado adelante en el país y por lo tanto transmitirles también tanto a los representantes de trabajadores como de empleadores que este es un proceso que vamos a llevar adelante con diálogo social. Y por lo tanto queremos ir avanzando de manera paulatina, poder conocer las experiencias internacionales, pero sobre todo también ir relevando el papel del diálogo y la legitimidad y la permanencia en el tiempo que tienen esos acuerdos que emergen justamente de estos procesos de negociación colectiva. Así que simplemente volver a agradecer a OIT, agradecer a Silvia también por esta exposición que nos va a hacer, que sin duda va a ser muy relevante para los procesos que se vienen en el país. También agradecer al embajador
de España por haber posibilitado y acompañado este proceso, y por supuesto también a OIT, que siempre nos acompaña en estos procesos de reforma que sabemos que son tan relevantes para ir construyendo un país mucho más equilibrado, mucho más igualitario y por supuesto también mucho más democrático. Así que a la expectativa de la presentación que nos va a hacer Silvia y por supuesto también de este diálogo que vamos a establecer el día de hoy, por supuesto, como ha sido la tónica, de manera tripartita con representantes de empleadores y trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario, por tus palabras. Y bueno, a continuación y un poco en seguimiento al agradecimiento que hacías desde la Subsecretaría y el Ministerio a la Embajada, queremos invitar al embajador de España en Chile, señor Rafael Garranzo, quien amablemente nos va a entregar también un saludo institucional. Gracias, Carmen. Buenos días. Desde que estoy en Chile he aprendido esa fabulosa fórmula de me sumo a los vocativos anteriores, o sea que por favor desen todos por saludados. Y bien, bueno, realmente, efectivamente, como España tiene una larga historia en el ámbito que definimos como el diálogo social, ¿no? Uno de los hitos claves, de hecho, en la consolidación de nuestra democracia fueron lo que se conocieron como los pactos de la Moncloa, ¿no? Sin los cuales nuestra consolidación democrática habría sido mucho más compleja. También entendemos que la propia Constitución, la Constitución del 78, con la que definitivamente salimos del pasado régimen autoritario, se construyó en España sobre la base del consenso entre las diferentes fuerzas políticas, dispuestas cada una a renunciar a parte de sus objetivos para conseguir el bien mayor de un texto sobre el cual ordenar nuestra convivencia política. Posteriormente hemos conseguido otros acuerdos, como el llamado Pacto de Toledo, y más recientemente los acuerdos sobre la llamada reforma laboral. Además de este proceso de negociación, que en muchas ocasiones se plasma en acuerdos sociales, existe un sistema complejo de negociación social e institucional que se materializa en las diversas instituciones que tienen encomendadas estas funciones en el ordenamiento jurídico y social de España. Me refiero al Consejo Económico y Social, tanto en su vertiente estatal como en los correlativos autonómicos, como entre otros a los consejos generales de entidades gestoras de la Seguridad Social Española, donde se produce un proceso continuo de intercambio de información y diálogo entre la administración, trabajadores y empresarios. De forma simultánea y entrando en la materia propia de este conversatorio, hay una intensa actividad negociadora de forma directa por los interlocutores sociales, que se denomina la negociación colectiva y que se plasma en dos grandes ámbitos de negociación. Por un lado, los llamados acuerdos interprofesionales, también conocidos como acuerdos interconfederales, que fijan y delimitan grandes cuestiones de la negociación, allanando la consecución de acuerdos de inferior ámbito de aplicación sectorial y territorial, y por otro los convenios colectivos. Sin poder entrar en el fondo de este ámbito de negociación, que será objeto de exposición y debate posterior, sí es necesario destacar asimismo la importancia económica y social que tiene en España la negociación colectiva. Simplemente tomando datos que publica el Ministerio de Trabajo, nos encontramos que hasta mayo del 23 se han registrado 2.513 convenios, cuyos efectos económicos afectan a más de 777.000 empresas y a más de 8 millones de trabajadores. Estos datos reflejan la importancia económica y social de la negociación colectiva en España. Por último, señalar que este intenso clima de discusión, negociación y acuerdo social genera una importante experiencia que, sin lugar a dudas, constituye una pieza cuyo conocimiento sirve de elemento sustancial que, sin lugar a dudas, ayuda al desarrollo y mejora de las relaciones laborales. Quiero concluir señalando que este conversatorio que nos va a reunir hoy ha sido posible gracias a la cooperación y el mecanismo de asistencias técnicas que anualmente desarrolla tanto el Ministerio de Trabajo y Economía Social como el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España. Como consecuencia de este proceso, se aprobó el desarrollo de una asistencia técnica sobre negociación colectiva, cuyo ejercicio corresponde a la experta Silvia Parra Núñez, jefa de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, y que se encuentra en ejecución desde el pasado martes 27 hasta el próximo día 30. Bienvenida. Espero que este conversatorio sea de utilidad y sea solo un jalón más en una continua línea de colaboración entre nuestros respectivos ministerios. Muchas gracias.
Muchas gracias, embajador. Sabemos que tienes una agenda un poco complicada en el día de hoy, así que desde ya te excusamos para que te puedas retirar en el momento que lo estimes conveniente. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestra invitada especial, a Silvia Parra, experta designada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España para esta asistencia técnica en materia de negociación colectiva con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, con estudios de posgrado en Gestión del Conflicto Laboral por la Universidad de Barcelona. Desde 2002 es funcionaria del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Ha ocupado cargos en el Gabinete Ministerial, en la Consejería Laboral de España en el Reino Unido. Ha sido profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona y es árbitra del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana, así como autora de numerosos artículos y publicaciones. Y en la actualidad, como señalaba el embajador, es la jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia. Silvia, bienvenida a tu casa. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, durante los próximos 30 minutos, este micrófono y este escenario son tuyos. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, embajador, por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, también por tus cariñosas palabras. Me sumo a los vocativos y a los cariñosos y afectuosos saludos que formuló Carmen. Y debo confesarles que para mí es un auténtico placer y un privilegio poder dirigirles la palabra en la mañana de hoy. Yo creo que ni en mis mejores sueños cuando era estudiante en la Facultad de Derecho podía imaginar que algún día podría dirigirme a empleadores y a representantes sindicales, así como a representantes del Gobierno de Chile en un foro como la Organización Internacional del Trabajo. De manera que les doy las gracias por anticipado por el interés. He preparado una presentación para hacer de alguna manera más amena y llevadera esta presentación, en la que espero dedicar unos 30 minutos. El objetivo es fundamentalmente exponerles el marco normativo que rige en España en materia de negociación colectiva. He dividido la presentación en 5 grandes bloques. Y para introducir el asunto, les manifestaré que en España disponemos de un sistema de negociación colectiva relativamente reciente. De hecho, es un sistema que parte ex novo tras la muerte del dictador Franco en 1975. A partir de ese momento entramos en un proceso de transición a la democracia y eran inexistentes los sindicatos, las asociaciones patronales, también los partidos políticos. Debíamos dotarnos de toda una serie de herramientas que nos condujeran a la democracia. Y en este sentido, la negociación colectiva, a diferencia de lo que ocurrió en otros países del contexto europeo, en la que la negociación colectiva surge del proceso de acción-reacción, de pactos colectivos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. En España, como les digo, dispusimos de un paquete de medidas democráticas y entre ellas se incluía el modelo de negociación colectiva. En este sentido, en 1980 se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, lo que aquí conocerían ustedes como Código del Trabajo, y a partir de esa fecha se han sucedido numerosas reformas que con mayor o menor éxito pues han conformado el sistema de negociación colectiva que conocemos a día de hoy. Básicamente, qué decirles de la negociación colectiva, es una faceta viva, sin duda de las más interesantes. A mí personalmente me apasiona el mundo de las relaciones laborales y la negociación colectiva. Es un derecho social en el sentido de que no es un derecho de titularidad individual, sino colectiva, es fundamental y proporciona libertad a las partes. El objetivo es sin duda la concertación social, la paz social. Y una de las notas que caracterizan a la negociación colectiva en España es su carácter bilateral, es decir, lo desarrollan representantes de las personas trabajadoras y empresarios. No participa, salvo en contadas ocasiones y de manera muy puntual, como después les desarrollaré, el Estado.
en lo que ya constituiría el marco normativo propiamente dicho, debemos partir, como no puede ser de otra manera, del texto constitucional, de la Carta Magna. El propio embajador así lo mencionó en sus palabras de introducción. Es el artículo 37 de nuestra Constitución el que apela a la ley para el desarrollo de la negociación colectiva laboral entre personas trabajadoras, representantes de las personas trabajadoras y empresas. Y de esta mención constitucional podemos extraer dos ideas fuerza. Por un lado, ese carácter bilateral de la negociación colectiva y, en segundo lugar, la expresión fuerza vinculante de los convenios, que interpretamos como una eficacia general, una eficacia normativa o erga omnes, que sería de aplicación a todo el colectivo al que se dirigen las normas convencionales. Junto a este artículo 37 que les desarrollo, hay otros 3 pilares fundamentales dentro de nuestra Constitución, sin los cuales es incomprensible la negociación colectiva en España. Por un lado, el carácter del reconocimiento de la función constitucional que tanto sindicatos como asociaciones patronales tienen en nuestro país. Esto también es consecuencia de nuestra historia reciente, del hecho de que veníamos de una dictadura sangrienta y represora en la que los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones estaban prohibidos y por tanto era necesario que al máximo nivel constitucional tuvieran un reconocimiento. De hecho, en nuestra Constitución tenemos reconocimiento de partidos políticos, a continuación de sindicatos y asociaciones patronales y a continuación las Fuerzas Armadas, con lo que pueden ustedes hacerse una composición del alto grado de reconocimiento que tienen los sindicatos. Y junto a ellos, pues, libertad sindical y derecho fundamental de huelga, que también constituyen un motor que permite ese desarrollo constitucional de la negociación colectiva. A partir de aquí, los principios básicos que permiten el desarrollo de la negociación son los que les muestro en pantalla. En primer lugar, la legitimidad para negociar. Esta es una idea que en los escasos días que llevo con ustedes compruebo que es muy llamativa y que les sorprende. La legitimidad para negociar en España no tiene como base la afiliación sindical a las distintas organizaciones, sino que se irradia a partir del conteo que se realiza de representantes que existen en cada una de las empresas a nivel estatal. Esto permite hablar de una figura de sindicatos más representativos y asociaciones más representativas de empresarios, y son las que tienen habilitación para sentarse en las mesas de negociación ramal o sectorial. Y de hecho se da la paradoja de que frente a un nivel de afiliación sindical muy escaso, de apenas el 13%, tenemos, como luego les desarrollaré, unos niveles de tasa de cobertura de la negociación colectiva del 80%. Aquí reside nuestro truco. En segundo lugar, tendríamos, derivada de esa audiencia electoral, la eficacia normativa o erga omnes de la negociación colectiva. Es una eficacia o aplicación general a todo el colectivo al que se dirigen las normas. También me parece relevante destacarles la incardinación en el sistema de fuentes. El convenio colectivo es una fuente del derecho del trabajo, por detrás de la ley y el reglamento y por delante del contrato de trabajo y de la tradición o la costumbre. Y por último, me parece también muy destacable la nota de la ultraactividad. Los convenios colectivos, como normas jurídicas, se pactan con una vigencia determinada y transcurrida la cual perderían su vigencia hasta tanto se suscribiera un nuevo convenio. La ultraactividad lo que nos permite es alargar esa vigencia para no encontrarnos ante un vacío normativo y ante el abismo de ir a los pisos mínimos de contratación laboral. Bien. Como les indicaba el propio embajador en sus palabras introductorias, efectivamente en España y a grandes rasgos podemos distinguir en cuanto a pactos colectivos dos grandes categorías. Por un lado tendríamos los convenios colectivos propiamente dichos, que son de carácter bilateral y pueden ser tanto de empresa como de sector económico o ramales. Y por otro lado tenemos los acuerdos colectivos suscritos al más alto nivel por las federaciones o confederaciones sindicales y empresariales que abordan materias concretas y que constituyen una especie de recomendaciones para los niveles inferiores de negociación.
En cuanto a unidades de negociación, el ordenamiento laboral español se rige por un principio de libertad de elección de las partes. Serán las partes que se sientan a negociar el convenio colectivo las que decidirán a quiénes afecta el mismo, tanto en el ámbito funcional, territorial como personal. No obstante, toda libertad siempre está sujeta a algunos límites, esta no es una excepción y como ven, pues tenemos 3 circunstancias que limitan esa libertad de elección de las unidades. La primera parece obvia y es que debe tratarse de unidades de negociación razonables y apropiadas. Esta expresión ha sido interpretada por los tribunales en el sentido de que no podemos sentar en una mesa de negociación a sujetos que sean absolutamente extravagantes. No podríamos sentar pues, a un sector docente con un sector sanitario, por ejemplo, porque sus inquietudes, sus vicisitudes, sus reivindicaciones son ajenas. En segundo lugar, y también como debe ser evidente, las partes deben estar legitimadas, se han de reconocer mutuamente y en la medida en que hablamos de la creación de una norma jurídica con efectos sobre colectivos importantes, pues la legitimación es un factor determinante. Y por último, deben respetarse las reglas legales de concurrencia. Si partimos de un principio de libertad de elección de unidades de negociación, el resultado obvio va a ser que encontremos supuestos de concurrencia de distintos convenios que afectan a los mismos colectivos, a los mismos sectores y por tanto debemos dotarnos de unas reglas necesarias para saber, yo como inspectora de trabajo, cuando voy a una empresa, qué convenio se aplica y las propias personas trabajadoras conocer cuáles son los derechos que pueden exigir o los empresarios saber qué normas deben cumplir. En este sentido, en materia de concurrencia, el ordenamiento español parte de la regla de que el primero de los convenios que se suscribe será aquel que esté vigente hasta su finalización. Pero como esto no podía ser tan sencillo, pues el ordenamiento nos lo complica con 2 excepciones básicas. La primera de ellas es que esta regla se podrá invertir si así lo acuerdan los máximos dirigentes sindicales y empresariales al más alto nivel en esos acuerdos colectivos, esos acuerdos supracolectivos que les mencionaba. Y en segundo lugar, la segunda de las excepciones, y esto es un rasgo característico de la negociación colectiva en España, es en los supuestos de convenios de empresa. Efectivamente, en España disponemos de convenios de empresa y de hecho tienen prioridad aplicativa en relación con determinadas materias, que son el catálogo que les indico en pantalla. Ciertamente, no se incluyen ni la retribución ni la jornada, que digamos que son los aspectos medulares que caracterizan toda relación laboral, pero salvadas esas 2 cuestiones que son fundamentales, sí puede el convenio de empresa entrar a regular otros aspectos de desarrollo de esas mismas materias, como es el abono, la compensación de las horas extraordinarias o bien el horario y la distribución del tiempo de trabajo, que parece lógico y que creo que todos podemos compartir, que son necesidades, inquietudes que en el ámbito de la empresa es el foro razonable en el que deban decidirse, porque es donde se conocen las vicisitudes y las necesidades de flexibilidad y de adaptación necesarias. Cuando les hablo de la prioridad aplicativa del convenio de empresa, también en España, a quienes me invitan a hablar de este asunto, me gusta ponerles esta imagen para que sean conscientes en el auditorio de la relevancia que tiene disponer de un convenio de empresa. Todas estas empresas que operan en España y algunas de las cuales seguro que ustedes conocen porque son de carácter internacional, disponen de un convenio de empresa en España. Y lo que me gusta transmitirles es que para las personas trabajadoras de estas empresas es un orgullo pertenecer a las mismas y disponer de ese convenio de empresa, porque la norma general es que vienen a mejorar los mínimos establecidos en la norma convencional, en la norma ramal. Es decir, dentro de un mismo sector de actividad hay un convenio sectorial que tiene unas determinadas condiciones y estas empresas, que son la élite del sector, gozan de un convenio superior con condiciones mejores, tanto retributivas como mejoras en cuanto a paquetes de conciliación, de corresponsabilidad, una cesta de Navidad, etc. Bien.
Continuando con el desarrollo del marco normativo, les hablaré a continuación del ámbito personal del convenio. Esta es también una de las dudas que en los distintos foros que he celebrado estos días ha surgido con mayor asiduidad la duda. El convenio colectivo se celebra para el conjunto de personas trabajadoras, en su caso de una empresa o de un sector, pero también puede celebrarse para un determinado colectivo, para una parte de los trabajadores. Pero en este sentido, aunque existe esa libertad de elección, si se aplica a todos o a una parte, debo también subrayar que las excepciones son restringidas y deben estar justificadas. En este sentido, pues todos compartiremos que efectivamente una exclusión lógica es la del personal de alta dirección, o bien la de determinados colectivos, como siempre pongo ejemplo de los controladores aéreos, que son un colectivo especialmente privilegiado, que puede hablar de tú a tú con el empresario y pactar sus condiciones laborales al margen de la representación sindical. En cambio, otras exclusiones se tildarían de discriminatorias, como podrían ser las de los trabajadores temporales o a tiempo parcial. Sentados estos aspectos fundamentales, podemos a continuación desarrollar ya las reglas más específicas de quiénes son las partes legitimadas para negociar en el caso de convenios, tanto de empresa como supraempresariales. Comenzando por los convenios que ustedes llaman ramales, tendríamos que del lado trabajador, quienes pueden negociar son los que conocemos como sindicatos más representativos a nivel de Estado o de comunidad autónoma, a nivel regional. Y estos sindicatos son todos aquellos que cuenten en ese ámbito, bien estatal o en el ámbito en que se vaya a desarrollar el convenio, de un 10% de los miembros de los comités de empresa o delegados de personal. Sé que esta nomenclatura para ustedes es algo extraña, hago un inciso y les explico que en todo centro de trabajo con al menos 6 personas trabajadoras, en España las personas trabajadoras, la plantilla puede decidir celebrar elecciones sindicales. Celebran elecciones sindicales y nombran un delegado. Como en los colegios nombramos un delegado de la clase, pues en los centros de trabajo se hace igual. Si la plantilla se eleva, el número de delegados también se eleva. Y a nivel estatal, una vez realizadas estas elecciones sindicales, se hace un conteo y se determina cuál es esa audiencia electoral de los sindicatos, de manera que todos aquellos que en esas elecciones que a nivel global alcanzan el 10% de representantes, tienen esta consideración de más representativos y les habilita para la negociación de los convenios sectoriales. Me parece importante subrayar la última de las notas que les apunto, en el sentido de que no caben coaliciones ni de sindicatos ni de asociaciones empresariales que, aunque sumadas, sí pudieran superar el 10%, pero no se admite por nuestra normativa que tengan capacidad de negociación. En cuanto al lado empresarial, también se le requiere, dado que van a elaborar una norma jurídica con efectos erga omnes, se le requiere también una representatividad a los empresarios. No puede que se sienten 2 o 3 empresarios y que pretendan representar o hablar en nombre de todos. Y en este sentido se les requiere el 10% como mínimo de los mismos empresarios del sector, pero además que ocupen a idéntico porcentaje de personas trabajadoras. Si además de estas reglas queremos celebrar un convenio a nivel regional, saben que en España disponemos de comunidades autónomas, algunas de las cuales tienen un fuerte arraigo nacionalista o independentista. En estos ámbitos hay tanto asociaciones empresariales como sindicatos con esa tendencia independentista, pues también a ellos se les permite sentarse en esas mesas de negociación cuando el convenio va a ser de ámbito regional. Si bien se les eleva un poquito el requisito de legitimidad, se les dice ustedes tendrán que contar con el 15% de los miembros, no con el 10%, y además un mínimo de 1.500 representantes y una regla similar en el caso de las asociaciones empresariales. Por el contrario, si el convenio colectivo es de empresa, las reglas, como no puede ser de otra manera, se hacen mucho más sencillas. Por el lado empresarial, negociará el empresario o en quien delegue es la empresa, y por el lado de las personas trabajadoras tenemos una regla alternativa. A su elección, las personas trabajadoras pueden decir que les represente el comité de empresa, es decir, ese órgano que se eligió en las elecciones
sindicales en el centro de trabajo o, por el contrario, la representación sindical, siempre y cuando, en este último caso, representen a la mayoría de los miembros del comité. Bueno, sé que son todo muchas ideas y todo muy novedoso. Yo, por supuesto, dejaré a disposición del auditorio la presentación y pueden consultarla, y estoy abierta a las dudas que quieran preguntarme después. Para hablarles de la constitución de la comisión negociadora, es decir, de las personas que efectivamente se sentarán en la mesa, me gusta siempre introducir la materia con esta noticia que tiene ya unos años y que hace alusión a un convenio colectivo regional de la provincia de Madrid que se suscribió en el sector del metal, de la metalurgia. Bueno, pues la noticia fue que, tratándose de un sector eminentemente masculinizado, uno de los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, decidió llevar a la mesa de negociación a representantes exclusivamente femeninas, hasta 7 mujeres. Bueno, la cuestión podría haber quedado en una anécdota, sin más, pero lo cierto es que tuve interés en seguir el rastro de esta negociación y comprobar cómo había concluido, y meses después, cuando ya había terminado la negociación y se había firmado el convenio, pues la noticia de prensa era hacía ilusión, pues como todo convenio, a las mejoras salariales y en materia de jornada que se habían alcanzado, pero además, en el último de los párrafos, como verán, se decía que se habían alcanzado también medidas o mejoras en materia de conciliación, de corresponsabilidad, etcétera. Y a mí personalmente me gusta pensar que esto fue motivado por la presencia femenina en esa mesa negociadora, y en este sentido, pues allá donde voy, yo siempre invito y animo a las compañeras a que participen de las tomas de decisión, de los espacios donde se toman las decisiones. Y ya entrando en materia, en lo que serían las reglas propias de la constitución de la comisión negociadora, debemos distinguir, según hablemos de convenios de empresa o de convenios ramales. En el primero de los casos se requiere que quienes se sientan a negociar, lógicamente, estén revestidos de la mayoría de los miembros de los comités de empresa que van a negociar. Pero no se puede excluir a ninguna sección sindical, es decir, aunque uno de los sindicatos tenga mayoría, y se va a acordar finalmente lo que él decida, no se puede excluir a otros sindicatos minoritarios que sí están legitimados y que podrán aportar sus ideas y sus valoraciones al respecto. En el caso de los convenios ramales, sectoriales o supraempresariales, las reglas de legitimación se elevan y, obviamente, debido a ese carácter de eficacia normativa, se requiere, en el caso del Banco Social, la mayoría absoluta de los miembros de los comités de empresa y delegados a quienes se representa, y por el lado empresarial, a la mayoría, que se trate de empresarios que representen a la mayoría de los trabajadores o trabajadoras afectados por el convenio. Avanzando en lo que sería el análisis del marco normativo, tengo que hablarles también del contenido de la propia negociación. Obviamente estamos hablando de materia laboral y, por tanto, hay libertad para acordar lo que se estime oportuno, pero obviamente ceñidos a un ámbito laboral. No vamos a hablar de, les ponía ayer el ejemplo de si Messi viene al Barça o se queda en otros ambientes, ¿no? Hemos de hablar de cuestiones laborales, sindicales, económicas, de seguridad social, de seguridad y salud laboral, pero en el ámbito en el que nos ocupan, porque estamos en una interlocución bilateral entre empresarios y representantes de las personas trabajadoras. Un segundo límite sería el de la igualdad. La igualdad necesariamente debe formar parte del contenido de los convenios colectivos en España, en su doble faceta, tanto la igualdad entre hombres y mujeres, como la igualdad de trato y no discriminación de todo tipo de colectivos, minorías raciales, trabajadores con discapacidad, trabajadores inmigrantes, trabajadores a tiempo parcial versus trabajadores a jornada completa, trabajadores temporales frente a trabajadores indefinidos, etc. También las normas legales y reglamentarias imperativas constituyen un límite. En España, por ejemplo, tenemos un salario mínimo, que es el suelo por debajo del cual no es posible trabajar en España. Esto no puede ser modificado a la baja por ningún convenio colectivo, y también normas de derecho necesario. Por ejemplo, en materia de jornada tenemos una ley de jornada máxima de 40 horas y esto no se puede empeorar por convenio colectivo.
De igual forma, los derechos contractuales de las personas trabajadoras. Yo gráficamente lo identifico con una mochila que llevamos las personas trabajadoras a cuestas y que nos acompaña con independencia del convenio colectivo que sea de aplicación, de manera que si yo tengo un complemento adicional porque tengo una mayor responsabilidad o unos conocimientos o una experiencia, pues eso debe respetarlo el convenio colectivo. Y por último, una prohibición de afectación de cláusulas que atenten contra los intereses de terceros. Es decir, nosotros estamos realizando una negociación bilateral, pero no podemos afectar a terceros que no forman parte de la mesa, como pudieran ser pues, las agencias transitarias o las agencias en España de colocación, que nosotros pactáramos, no podremos recurrir a ellas, esto no estaría permitido. Bueno. Voy a pasar ya esta diapositiva porque es entrar en detalle. Les debo hablar también que en cuanto al contenido de la negociación, hay un contenido mínimo necesario que se ha de reunir en todo convenio colectivo, como son las partes legitimadas para negociar, los distintos ámbitos a los que afecta, personal, temporal, territorial, los procedimientos para las discrepancias que puedan surgir a lo largo del devenir del propio convenio, la denuncia, que es la forma en que se llama la atención a la contraparte para vamos a negociar de nuevo porque este está a punto de expirar. Y por último, la comisión paritaria, que sería una comisión interpretativa de la que forman parte los propios miembros que han negociado el convenio, porque nadie mejor que ellos para determinar qué quisimos decir cuando firmamos esto. Y a este respecto, y es aquí donde quiero hacerles mención del papel que juega el Estado en materia de negociación colectiva. Les decía que la negociación es de carácter bilateral, hay absoluta libertad para las partes para negociar en los términos que les he expuesto, pero es cierto que una vez que el convenio se suscribe, antes de su publicación y registro oficial, porque todos los convenios se publican y son de público conocimiento, se publican en los diarios oficiales, debe pasar por la autoridad laboral y por el control de legalidad del convenio que realiza la Inspección de Trabajo. Entonces, nuestra labor consiste en revisar, primero, que este contenido mínimo está recogido y, en segundo lugar, que no hay cláusulas discriminatorias o que atentan o ilegales, que atentan contra derechos mínimos necesarios. En caso de que se recoja alguna de estas cláusulas, lo que realiza la Inspección de Trabajo es un requerimiento dirigido a las partes para que de nuevo se sienten a revisar el texto y lo corrijan. Y de lo contrario, lo que ocurre es que el convenio decae, no se puede registrar por la autoridad laboral. Bueno, con esto concluiría el repaso muy rápido al marco normativo y entraría de alguna manera en los impactos que ha tenido, porque ciertamente yo debo ser siempre honesta en mis planteamientos y no puedo decirles que este es un sistema perfecto, ideal y les animo a que lo copien mañana. Ciertamente tiene sus complejidades, sus limitaciones y algunas de ellas son pues, derivadas de esa gran libertad que tenemos para decidirlo todo, pues la atomización. Efectivamente hay un elevado número de convenios colectivos, muchos de ellos se superponen, se solapan, se contradicen, algunos espacios quedan desatendidos porque no han sido observados por nadie. Y por otro lado, la desvertebración, que hace necesarias unas reglas claras de concurrencia que últimamente se están asumiendo por los interlocutores sociales al más alto nivel, con reglas de vertebración, de manera que establecen que determinadas materias son atendidas al más alto nivel y dejan espacios más reducidos a la negociación en niveles inferiores. Es cierto también, y aquí quería hacerles yo un guiño a su país por su altísima actividad telúrica, y que tenemos algunas zonas sísmicas también en la negociación colectiva en España. Es cierto que hay algunos desafíos que debemos afrontar porque pueden hacer tambalear el sistema. El primero de ellos es la inaplicación de condiciones de trabajo, que es una facultad que reside en el ámbito de la empresa, en aquellos supuestos en los que por causa justificada, económica, técnica, organizativa o de producción, una causa sobrevenida, un determinado empresario decida, con acuerdo con la representación de los trabajadores, que no puede asumir los compromisos que adquirió en el convenio colectivo y que lo debe inaplicar.
El segundo de estos desafíos sería la preferencia aplicativa del convenio de empresa. Ciertamente en España está muy contenido porque, como ya les avisaba, las materias retributiva y de jornada, que son las medulares del contrato de trabajo, no están afectadas por esta prioridad. Pero es cierto que si ampliamos el catálogo de materias que pueden ser objeto de atención por el convenio de empresa, el sistema puede desequilibrarse. Y por último, la ultraactividad. En el momento actual, la normativa española establece una ultraactividad indefinida y por tanto este no sería un problema, pero hemos pasado experiencias pasadas en las que la ultraactividad tenía una vigencia limitada de 1 año y esto motivaba una urgencia en la negociación casi a cualquier precio, a riesgo de quedarnos sin convenio colectivo de cobertura del sector. Pero bueno, con todo y ya realizada esta autocrítica, también debo pues, sacar pecho y estar muy orgullosa de nuestro sistema, como pone de manifiesto pues, que en el panorama internacional España es uno de los países que con este sistema que les he desarrollado tenemos una mayor tasa de cobertura de la negociación colectiva, pues, al nivel de los grandes países europeos y también en el contexto americano del país de Uruguay. En términos cuantitativos lo tendrían aquí de manera gráfica. Entre los 10 países con mayor tasa de cobertura se encuentra España, pese a, como les indicaba al comienzo, esa paradoja de tan baja afiliación sindical. Bien, y ya para ir concluyendo y como lecciones aprendidas, me gustaría destacarles que efectivamente en las últimas reformas laborales, en particular las vividas en los años 2010 a 2012, se afectaron esas cuestiones más relevantes de la negociación colectiva. Parecía una voladura controlada para dirigirnos hacia una atomización preocupante. Debo también señalar que aquella reforma de 2012 no contó con el consenso de los agentes sociales, se impuso por decreto por el gobierno entonces en el poder, a diferencia de la reforma de 2021, que ya tiene 2 años de vigencia y que fue fruto del diálogo social y que a día de hoy, como verán en la siguiente diapositiva, en las noticias de prensa que les destaco, es objeto de defensa, de una defensa muy convencida y muy convincente del presidente de la principal asociación de empresarios de nuestro país. La primera de las noticias fue del momento de la aprobación de la reforma laboral. Todos los medios de comunicación en España destacaron que había sido fruto del diálogo social como algo muy relevante. Y esta segunda noticia en la que se habla de Garamendi, Garamendi es el presidente de la patronal española, es actual y frente a la previsible variación en el titular del gobierno al que nos exponemos en breve en España, afirma que defiende lo pactado y además le piden tanto patronal como sindicatos al líder de la oposición y quizás si los vaticinios se cumplen, el próximo presidente del gobierno en España le piden que respete la reforma laboral si llega al gobierno. Todo ello yo creo que da muestras de la relevancia del diálogo social en España y de cómo se ha de defender como motor de la paz social. Les he traído también algunas experiencias europeas que paso rápidamente. Básicamente comprobarán en los ejemplos que España no es un ejemplo aislado en esta situación en la que el convenio ramal o sectorial vendría a fijar los mínimos de las condiciones retributivas y solo para mejorarlo sería susceptible la entrada del convenio de empresa. Bueno, les avanzaba al comienzo, les prometí que les haría mención de uno de los acuerdos interconfederales suscritos al más alto nivel en materias concretas. Este ha sido el último de estos convenios o acuerdos interconfederales, le llaman el 5º acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, va a tener vigencia entre los años 2023 y 2025 y les traigo esta foto con el monarca, con el jefe del Estado, el rey Felipe VI, para hacerles
acreedores de la relevancia constitucional que tienen tanto las asociaciones patronales como los sindicatos de trabajadores en nuestro país. Fueron recibidos en audiencia en Zarzuela por el jefe del Estado de manera bilateral, no fue invitado el gobierno, de hecho, lo cual es una muestra más de este carácter bilateral y la ausencia de participación del Estado, y ellos estaban muy orgullosos. A este lado tienen a los representantes de la patronal y a la izquierda del jefe del Estado a los representantes sindicales. Ellos mismos afirmaban que frente a esa radicalidad o polarización que se vive en el mundo político en España en estos momentos, pues ellos apuestan por la moderación y por crear un país potente y fuerte, y lo cierto es que es un orgullo para la población española disponer al menos de unas organizaciones que no están todo el día con el conflicto y que apuestan efectivamente por el dinamismo y por la riqueza del país. Creo que también es relevante destacar de este acuerdo que no solo se ciñó a cuestiones de mejoras retributivas, sino que se introdujeron otras materias que son propias, el subsecretario lo mencionaba, de los desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo del trabajo, como son la desconexión digital, la transición energética, también cuestiones de igualdad y de digitalización o teletrabajo. Creo que estos acuerdos suscritos al más alto nivel sirven de acicate y de reconocimiento y un empuje para que las negociaciones que se celebran en los ámbitos inferiores la tomen como referencia. Y ya para concluir, y en relación con esta misma noticia, el presidente de la patronal dio un titular muy llamativo del que se hizo eco toda la prensa y vino a decir: la paz social está garantizada hasta 2025. Y creo que es un mensaje muy potente, efectivamente, de apuesta por el diálogo social y por el dinamismo y la competitividad de nuestras empresas. Y ya con esto, pues yo pasaría ya a la fase de conclusiones y debate, en la que les animo a tomar la palabra, ya que tengamos un rico intercambio de experiencias. Les doy las gracias por su amabilidad y por su interés. Pues muchísimas gracias, Silvia, no solo por la claridad de tu presentación, sino también, permítanme que saque yo también pecho por ese hermoso viaje que hemos hecho por muchos lugares de España. A mí me ha llegado el calorcito de las fotos de Valencia, donde deben estar a 37 grados en este momento, y casi se me escapa la lagrimita cuando veo los molinos de La Mancha, de mi tierra. Y bueno, después de esta presentación, nuestra idea era que esto fuera un conversatorio tripartito, y para eso pues no quiero sentirme tan sola en el escenario, así que me gustaría invitar a estos asientos que hemos preparado al subsecretario de Trabajo, Giorgio Bocardo, al gerente legal de la CPC, Pablo Bovic, y al presidente de la CUT, David Acuña, para que nos puedan compartir también sus miradas, sus comentarios, sus análisis sobre este tema. No es necesario que se peleen por los sitios. No, decía, a ver si los colegas me pueden ahora activar. Francisco, por favor. ¿Ya está? Sí, ahora sí. Bueno, pues de lo que se trata ahora, y sin perjuicio de que después también podamos abrir más la palabra o incluso seguir compartiendo y seguir conversando en el café posterior, lo que nos gustaría es escuchar unas primeras reacciones, ya no tanto quizá a la presentación de Silvia, pero sí algunas lecciones que quizá podamos aprender. Y yo me quedo además con una idea que yo creo que Silvia nos la ha trasladado muy, muy bien, y es que aunque el modelo de negociación colectiva en España es sectorial, sí que existe una alta concurrencia de convenios. Es decir, no es que los convenios de empresa no existan. Existen,
siempre y cuando respeten ciertos lineamientos, ciertos contenidos establecidos en esos convenios sectoriales. Se admite, no obstante, nos decía Silvia, la posibilidad de descolgarse, lo que se llama las cláusulas de descuelgue, de algunas de las condiciones establecidas en convenios sectoriales, pero siempre y cuando se acrediten causas económicas, organizativas o de producción o incluso de fuerza mayor y haya un acuerdo con la representación de los trabajadores. Entonces, bueno, no quiero ser yo la que haga el análisis, pero sí me gustaría escuchar los comentarios. Vamos a comenzar con el subsecretario de Trabajo, si le parece. Yo creo que hay algún micrófono también que pueden compartir por este lado y este lo podemos compartir con David. Así que adelante, Giorgio. Bien, bueno, agradecer nuevamente la exposición de Silvia Parra. No es fácil sintetizar en pocas palabras modelos de relaciones laborales que son siempre bien complejos, y creo que aporta varios de los nudos y discusiones que también estamos teniendo acá en Chile. Bueno, aprovecho de saludar también a otros dirigentes sindicales que no había visto que habían llegado, también a los representantes de la CAT, también aprovechar de saludarla. Bien, bueno, lo primero creo que una reflexión primero más general de este diálogo tiene que ver con cómo se construyen modelos de relaciones laborales, y creo que el modelo español en eso tiene quizás la virtud como un eje a mirar, que tiene que ver justamente con partir con un modelo desde un proceso donde se había de cierta forma suprimido o aplastado un modelo de relaciones laborales previo, y creo que eso también nos ayuda a pensar cómo poder construir un modelo de relaciones laborales más allá del nivel de la empresa. Creo que ese es un primer debate que se nos abre, y donde una de las preguntas creo claves que aquí vamos a tener que responder tiene que ver también con el papel que juega el Estado en este modelo de relaciones laborales. Nosotros aquí en Chile, por un lado, hemos promovido un diálogo social tripartito, sobre todo a partir de nuestro organismo, que es el Consejo Superior Laboral, donde además se dio una discusión bien interesante, porque originalmente estaban convocados los representantes, en este caso de la CUT, de la CPC, del gobierno, donde nos planteamos algunos desafíos, como fue la reforma de pensiones, de la reducción de jornada laboral, entre otras. Pero al calor de la discusión de la reducción de la jornada laboral de 40 horas, hay algunos sectores productivos y sindicales que tienen niveles de organización importantes, y se suscitó que particularmente el sector de la minería no le pareció originalmente la indicación que había enviado el gobierno en esta materia, que tenía que ver con regulación de jornadas excepcionales. Y digo al sector, no solamente al sector empleador, sino que también al sector de trabajadores. Y ellos abrieron una conversación bipartita, y llegaron con una propuesta diferente a la que el Ejecutivo había presentado. Y como en ese momento señaló la ministra, para nosotros era muy importante legitimar el valor del diálogo social, y finalmente fue la indicación que presentamos en el Congreso. Pero esto llevó a que tanto empleadores como trabajadores solicitaran formalmente su ingreso al Consejo Superior Laboral, y se abre la Comisión Minera del Consejo Superior Laboral. Entonces, como en la práctica se constituyó una suerte de ramal, que hoy día, por ejemplo, está discutiendo sobre los convenios de la OIT respecto a salud y seguridad en el trabajo en la minería, y se abrió una discusión tripartita que esperamos que tenga un carácter permanente. Eso también lo estamos discutiendo, por ejemplo, en el sector comercio y en otros sectores donde esta discusión se empezó a motivar en la medida que veían que el diálogo, en este caso bipartito, tripartito, tenía resultados. Resultados concretos, por ejemplo, influir concretamente en una ley o resolver un problema sectorial que no era posible resolver a nivel de la empresa. Entonces, en eso creo que es bastante interesante, por ponerlo así en un modelo más binario, si el Estado participa o no en estos procesos de negociación, o más bien en qué aspectos sí y en qué aspectos no. Creo que ahí hay un diálogo bien relevante respecto a este Consejo Superior Laboral, que ha ido tomando cierta fuerza y relevancia en el modelo de relaciones laborales, y qué ámbitos tienen que ver a la contraparte más bien bipartita, y cómo se ponen de acuerdo. Creo que ese es un segundo punto que creo que sería importante de revisar, y creo que va a ser una de las discusiones que vamos a tener acá también en nuestro país.
El tercer aspecto que me gustaría relevar es este fenómeno inverso que se da en Chile. Nosotros en los últimos años, si bien tenemos una tasa de sindicalización baja, pero cuando la miramos en relación a los países de la OCDE no es tan baja como inicialmente uno podría pensar. Uno tiene esta idea de que en Chile la tasa de sindicalización es baja, pero ya está llegando alrededor del 22% según los datos de la Dirección del Trabajo, lo cual lo pone por arriba de muchos países de la OECD. Pero la gran diferencia tiene que ver justamente con que la tasa de cobertura no supera el 20%. Entonces eso también da cuenta de que el alcance de los acuerdos que se toman en la negociación colectiva impacta a una proporción muy reducida de la fuerza laboral. Y creo que ahí sí hay una gran diferencia respecto a los alcances que esta tiene y por lo tanto los efectos vinculantes de los acuerdos tripartitos o bipartitos que se toman en el país. Quizás uno de los que tiene mayor extensión es justamente la negociación que tiene el gobierno con la CUT en relación al salario mínimo y los impactos que esto tiene, pero o bien muchas veces las negociaciones de facto que tiene el sector público, por ejemplo, con el Estado, pero efectivamente la posibilidad de tener un mayor alcance en la negociación colectiva sí es fundamental para efectos de redistribución, disminución de las desigualdades y por lo tanto y entregar pisos mínimos al conjunto de la fuerza de trabajo. Bueno, solamente para terminar, porque me imagino que vamos a tener más espacios para reaccionar a las intervenciones, nosotros al menos como ministerio queremos enfatizar dos procesos que nos parecen centrales para ir avanzando en esta materia. El primero tiene que ver con un modelo de diálogo social que justamente nos permita abrir esta conversación no solamente al más alto nivel de empleadores y trabajadores, sino que también abrir esta conversación y este diálogo en los sectores productivos, justamente como por lo que señalaba, porque aquí no solamente tiene que ver con una quizás de las experiencias y de los aprendizajes que tuvimos en la legislación de la reducción de jornada, tuvo que ver justamente con que hay muchos aspectos de las relaciones laborales que en Chile se han tendido muchas veces a normar por el Código del Trabajo, a un punto de que existe como, no sé si decirlo así, pero muchas veces una sobreindicación de aspectos que en rigor podrían ser justamente propios de la negociación colectiva. El mismo temas de jornada, hay sectores laborales que tienen jornadas laborales tan específicas que era imposible incorporarlos en el detalle en el Código del Trabajo. Por ejemplo, el sector agrícola, que tiene un nivel de especificidad respecto al resto de la realidad laboral que hacía que finalmente no pudiera entrar en la discusión de reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas. Bueno, estos son los típicos ejemplos donde tener un modelo más robusto de negociación colectiva podría ayudar tanto a empleadores como a trabajadores a resolver estos problemas. Y donde muchas veces, más allá de a veces de las polaridades que este tema lleva, hay muchos problemas prácticos del modelo de relaciones laborales que justamente tienen que ser resueltos a este nivel. Y de ahí que para nosotros sea relevante primero abrir este diálogo con los actores sindicales y productivos. Segundo, hacer todo un trabajo de reconocimiento de las experiencias, del análisis comparado, de cómo esto se ha resuelto en otros países. Y también propiciar los diálogos sectoriales, que como gobierno lo estamos impulsando, no solamente porque nos permite resolver problemas muy concretos que hay en los sectores productivos, sino que también para ir construyendo una práctica de negociación y mostrarlo como una forma legítima, razonable y democrática de resolución de conflictos que muchas veces tampoco se pueden resolver a nivel de la empresa por la amplitud que tienen y por el grado de complejidad que comportan. Así que yo al menos creo que la presentación ayuda, ilustra, nos orienta. Por supuesto, ahí tengo preguntas, dudas respecto a la exposición que hizo Silvia, pero por supuesto creo que va a ser un aporte fundamental para poder pensar también cómo fortalecer nuestro modelo de relaciones laborales y de negociación colectiva.
Muchas gracias, subsecretario. Además de, en relación con el rol del Estado en la negociación colectiva en España, que por definición es bipartita, y yo creo que ahí también hay una coherencia con la propia definición de la OIT, también es importante, y yo sé que Silvia no lo ha comentado por un tema de tiempo, además de ese control de legalidad de los convenios una vez que han sido pactados por las partes, en ocasiones las partes también pueden solicitar una intervención del Estado y suele ser además bastante común que un funcionario de la autoridad laboral, la propia Silvia sé que ha actuado como tal, presida la negociación de un convenio colectivo. Como un tercero, a modo de moderador, si quieren, de asignar las palabras, pero sí que es necesario definir muy bien ese rol del Estado para que, por ejemplo, no nos encontremos ante un caso como el de Uruguay, que todos conocen bien, es un modelo de negociación colectiva muy potente, muy sólido, pero que en cambio fue objeto de una queja por parte del sector empleador ante la conferencia y la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, en el sentido de que quizá el Estado intervenía más de lo que la propia definición de la negociación colectiva admitía, y ahora se encuentran en un proceso de revisión de la ley de negociación colectiva. Entonces, esto es algo que sí que hay que pensar bien y quizá no caer, a pesar del rol que sobre todo al principio pudiera tener el Estado, no caer en una negociación tripartita que por definición debería ser bipartita. Pablo, estamos deseando escuchar también tus reflexiones y comentarios en relación con este tema, así que adelante, por favor. No, ahí se escucha, sí. Ya, buenos días. Yo quiero partir agradeciendo la invitación. Bueno, agradecer al subsecretario, al presidente de la CUDA, David, y a Carmen como anfitriona esta posibilidad. Y particularmente, Silvia, agradecerte mucho tu presentación, muy clara, en una legislación que no es sencilla, que es bastante compleja. Yo la he estado siguiendo con atención, la legislación española, porque Chile siempre mira mucho a España. Esto ha sido una tradición de Chile de mucho tiempo. Hay un tema con el idioma, hay un tema con la cultura. Nos sentimos y nos reflejamos mucho en España, los españoles, en lo que allí ocurre. Siendo países distintos, con ubicaciones geográficas distintas, España siempre es un referente y en el ámbito laboral especialmente. Muchísima legislación chilena tiene que ver con iniciativas que surgieron en España, de distintos ámbitos. Y por tanto siempre los estamos mirando. Por otra parte, a mí me llama mucho la atención la historia, ¿no? La historia como lo que tú señalabas al inicio, cómo esto parte, ¿no? Porque Chile también tiene una historia que tiene que ver con sus relaciones laborales, con sus relaciones con los sindicatos, y cómo se construyen a partir de ciertos hitos. En el caso de España podría ser cuando fallece Franco y vuelve a la democracia. En Chile podría ser cuando termina la dictadura y finalmente vuelve a la democracia. Hay hitos que marcan la historia, ¿no? Y que marcan un reencuentro de la sociedad, y como en la sociedad una de las cosas más comunes es lo laboral, es del día a día, es lo cotidiano. Este es un ámbito del derecho, de las leyes, que es muy común, que todos lo vivimos porque en el fondo convivimos en distintos espacios, públicos o privados, y el hecho de que se construyan o se reconstruyan institucionalidades y también se trabaje en procesos de organización, pero también de generación de confianza producto del diálogo, son procesos justamente. España tiene una historia en ese sentido. Hoy en día tiene 2 centenares muy grandes de trabajadores, tiene la COE de España muy potente, y tiene una historia de negociación, de diálogo, que ha sido interesante. Europa en particular la tiene, ¿no? Uno podría irse a los consejos económicos y sociales, podría irse a una historia bastante, con una tradición bien larga, ¿no? de diálogo. Yo creo que es importante tener en cuenta eso. En Chile, yo creo que de a poco y con el tiempo, con hitos, se ha ido construyendo también una historia de diálogo social.
Ahora, esa historia de diálogo social efectivamente tiene sus altibajos y para la doctrina, para los estudiosos, siempre es insuficiente. Probablemente el diálogo siempre es insuficiente, siempre se puede hacer más. Pero a mí me pasa mucho que en muchos espacios en el tiempo de los que participo puedo dar constancia de distintos espacios de diálogo y de distintos acuerdos logrados. Lo que ocurre es que como sociedad nos pasa mucho en Chile, nos cuesta ver eso que nos encuentra y es muy fácil ver lo que nos desencuentra. Y en las discusiones laborales tienden a ser utilizadas muchas veces o extremadas en lógicas de un sector u otro sector. Aquí le llama la política como izquierda y derecha, ese juego, ¿no? Y en el fondo las relaciones laborales no tienen que ver con eso. Las relaciones laborales tienen que ver con un día a día donde todos queremos que a la empresa le vaya bien, que a los trabajadores les vaya bien y que tengan una compensación y retribución acorde a su esfuerzo. La negociación colectiva en ese sentido tiene un rol muy importante y los sindicatos también. Por tanto, todo lo que sean espacios de mejora es importante observarlo. Y en ese sentido, miramos con mucha atención, por cierto, la experiencia española, la alemana, la uruguaya. Estamos mirando bien lo que otros países hacen, sobre todo países que promueven un modelo de negociación superior distinto al que nosotros tenemos en Chile. Además, considerando que el gobierno ha señalado su intención y compromiso de enviar un proyecto de ley que promueva la negociación a nivel romal. Entonces lo estamos mirando con atención, estamos intentando ver cuáles son esas ventajas que tiene ese diseño, cuál es la forma en que Chile podría eventualmente las empresas adaptarse a él, pero también lo estamos tratando de ver desde un ámbito bien amplio, para ser franco. Lo laboral, como ya les decía, uno lo puede ver desde el punto de vista ideológico, más político, pero también hay que verlo, creo, muy importante y en un aspecto mucho más sustantivo, en lo que tiene que ver con la realidad del país. Por ejemplo, cuál es el crecimiento del país, cuál es su tasa de desempleo, cuál es su productividad. Ver esos indicadores, yo lo he estado mirando con atención en el caso español, lo he estado siguiendo a lo largo de los últimos, yo tengo aquí experiencias de 17, 15 años más o menos, para ver qué es aquello que claramente uno quiere copiar y cuáles son aquellas cosas en las que no queremos que pasen, sabiendo que son países con mucha más tradición que nosotros, que han tenido siglos de ventaja, digamos, en historia, pero también chequear bien qué impacto están teniendo distintas medidas. Y la negociación colectiva no es la que define todo eso, pero tiene que ver con todo eso, porque tiene que ver con la forma como se organiza la empresa y las relaciones laborales al interior de las empresas y más allá del interior de ellas. Entonces, yo lo que podría decirte, Silvia, y también, por ejemplo, lo que tiene que ver con la productividad tiene mucho que ver también con la formación. Entonces veo, por ejemplo, la comparación de la OCDE de España respecto a otros países en las pruebas PISA, por decir algo. Y veo a Chile también. Porque en el fondo, al final del día, cuando queremos establecer ciertas similitudes, tenemos que fijarnos muy bien en lo que nos asemeja, pero también estar muy atentos a lo que nos diferencia, para alcanzar esos niveles o mejorar esos niveles eventualmente y lograr que efectivamente estas sean herramientas que promuevan una verdadera paz social en una sociedad como la nuestra, que tiene esas diferencias, esas brechas todavía pendientes de cubrir. No tenemos, para serte franco, como sector empresarial todavía una posición totalmente a favor en pero tenemos una tradición en Chile que vincula más la negociación a nivel de la empresa. Tenemos una lógica que entendemos en ese sentido, que pensamos acerca más el esfuerzo de las personas a lo que se produce en cada caso en particular. Pero no, yo creo que no, como sociedad, y lo hemos visto en distintas experiencias, 40 horas, por ejemplo, es un ejemplo de eso, entre otros, no es bueno cerrarse a priori, es bueno entender los argumentos, es bueno abrirse a escuchar y tener la disposición a construir un acuerdo e incluso a cambiar de opinión. Porque en el fondo, si los argumentos son importantes, si las realidades muestran que hay posibilidades, bueno,
Yo creo que todo hay que considerarlo. De momento, nuestro interés es seguir informándonos, conocer más experiencias, y bueno, por eso muy agradecidos de espacios como este, que permiten justamente dialogar. Tenemos, por cierto, ahora que veo a la Magdalena, un espacio con la CAT pendiente por allí también, aquí con la OIT, sobre el mismo tema, eh, que justamente tiene que ver con una conversación que queremos tener de manera amplia para entender bien realidades, argumentos, expectativas, y también nosotros poder en ese tiempo ir construyendo un relato que tenga que ver con realidades concretas para poder conversar desde la realidad y lo más cercano a la realidad posible, tomando en consideración toda esta experiencia. Yo eso solamente lo que quería compartir de momento y agradecer este espacio de conversación tripartita. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Vaya por delante, pues, en fin, reiterar el compromiso de OIT de seguir organizando estos espacios, quizá con otras experiencias, y bueno, acompañarles en este proceso, insisto, proceso de conversación, de reflexión, y que esperamos bueno, si finalmente el gobierno prepara o presenta un proyecto de ley sobre negociación colectiva, pues esperamos que también sea el fruto de un diálogo social y de una conversación tripartita, y bueno, y en la medida en que nosotros les podamos apoyar y acompañar en este proceso, pues estaremos más que satisfechos. Nos gustaría también, por supuesto, escuchar los comentarios de la tercera pata de la mesa, del presidente de la CUT. Así que, David, el micrófono es tuyo. Ah, tienes ya uno. Ya, Sí, perfecto. estamos. El comprar un poco resfriado y medio volado con todas las pastillas que me dieron en la mañana. Pero no, para nosotros es muy importante realizar estas conversaciones. Y como bien se ha planteado acá, los espacios de diálogo social que se han ido construyendo también en Chile de manera ya institucional. Nosotros tenemos el Consejo Superior Laboral, que es bastante, o ha generado hoy día distintos acuerdos, han pasado distintas normativas, 40 horas, discutimos reforma previsional también ahí, hablamos también, no en ese espacio, pero también se han abierto otras mesas en torno al tema tributario, transiciones justas, también se está trabajando bastante, pero efectivamente creemos que el diálogo social es fundamental para poder ir construyendo también una sociedad más justa, como se podría plantear. Em, en torno a la presentación, yo agradecer el espacio. Yo siempre parto al revés, digo, bueno, después saludar a todos, y sumarme a los vocativos, como decía el ministro, pero saludar sobre todo a Silvia, que es una muy buena presentación. Nosotros estuvimos conversando ayer y nos parecía, claro, efectivamente, como ella decía, le sorprende muchas veces también a los dirigentes sindicales cómo la negociación colectiva en nuestros países, la alta tasa de cobertura, o sea, una un bajo porcentaje de sindicalización, cerca de un 13% hablaba, pero un 80% de cobertura habla que efectivamente la negociación ramal o la negociación multinivel o sectorial permite efectivamente entregar beneficios de manera mínima o escalonada también para todos los trabajadores, tener condiciones básicas y condiciones también equitativas, cosa que no pasa hoy día en Chile. El reflejo de la tasa de sindicalización, que es cerca de un 22-23%, versus la cobertura de la negociación colectiva, que es de un 20%, efectivamente refleja que la negociación colectiva está básicamente centrada a nivel de empresas donde se encuentran sindicatos hoy día. En Chile existen dos grandes negociaciones que podrían ser denominadas negociaciones ramales. Una es la del sector público, que agrupa a todos los trabajadores y trabajadoras también, que no solamente son del sistema centralizado, sino que de los distintos sistemas del sector público. Ahí todos los años existe una negociación que es no solamente en torno a un reajuste remuneracional, sino que también en torno a condiciones laborales. Y la otra es la negociación del salario mínimo, la cual también permite entregar entregar cobertura de alguna manera a sectores o a trabajadores que no tienen la posibilidad de negociar colectivamente también. O sea, el incremento del salario mínimo permite a distintos trabajadores tener un incremento real en sus remuneraciones. Entonces,
Para nosotros esas conversaciones son, o esas negociaciones son muy importantes porque nos permiten también ir desarrollando. Y aquí es donde nosotros hemos planteado en el convenio, en el acuerdo del salario mínimo del año anterior y en el acuerdo del salario mínimo de este año, le hemos planteado también al gobierno la necesidad de poder contar con una negociación ramal en Chile. Negociación ramal que entendemos que también es compleja valga la redundancia, de entender o de comprender por parte también de todos, porque todos no sabemos qué es lo que es la negociación ramal. Hemos estado hablando sobre negociación ramal, pero nos ha costado también entenderla. Estos seminarios nos permiten también ver efectivamente qué es lo que es la negociación ramal o cómo también se distribuye la negociación en otros espacios. Tuvimos en la central un gran seminario con cerca de 150 o 200 trabajadores o dirigentes sindicales que asistieron en torno a la experiencia uruguaya. También es una muy buena experiencia. Hoy día estamos trabajando con la experiencia española, la que queremos seguir profundizando ya también. Hoy día, tanto con los empleadores, que también nos gustaría conversar con ellos, pero también con la visión de los trabajadores y por sobre todo con la visión también que tiene la OIT en torno a estos temas. Entonces, la negociación ramal para nosotros hoy día es un espacio de conversación, pero también es un espacio de articulación. Y dentro de lo mismo, hoy día vemos cómo el ejemplo que pone el subsecretario en torno a la minería, los trabajadores de la minería, cómo hoy día conversan efectivamente con los empresarios de la minería, es un muy buen inicio también. Hay sectores que hoy día también están fomentando el diálogo social, como lo son. Hoy día veo a Karen también aquí, González, que es nuestra encargada de la ramal del comercio de la central, que también hoy día están planteando una negociación o una conversación ya en mesas de trabajo con la subsecretaría, pero también en mesas con la Cámara Nacional de Comercio, lo cual permite también generar espacios de confianza y de entendimiento. Y sobre todo lo que es el diálogo social. Andrea Marchán también, que es nuestra encargada de la Secretaría de Ramal de la Banca, que también efectivamente hoy día hay trabajos que se están realizando, los cuales nos permiten seguir avanzando y así queremos seguir fomentando los distintos espacios. La industria también está altamente organizada, esperamos que la construcción también se vaya sumando a esta organización o a estas conversaciones para poder entenderlo. Y aquí Silvia hace un ejemplo muy claro de en torno a cómo es la negociación, y aquí en estos dos aspectos. Yo la primera vez que fui a España y me explicaron un poco esto, yo no entendía y decía, no puede ser que la negociación colectiva le llegue a los que no son sindicalizados. Y decía, no, eso no puede ser, no puede ser. Claro, y eso explica también la alta cobertura. Nosotros ampliamos por el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Pero aquí, para hacer un poco de historia, las relaciones laborales en Chile parten desde la reforma del año 81 de Piñera, donde la reforma laboral se planteaba como una reforma sindical. Una reforma sindical porque plantea también la atomización hoy día y el modelo de relaciones laborales que tenemos hoy día en Chile. Hoy día en Chile existe también una alta atomización en torno a la negociación colectiva. Por eso volver a las tasas de sindicalización son casi las mismas de la cobertura de la negociación colectiva. En Chile existen más de 12.500 organizaciones sindicales y es ahí donde tenemos un gran desafío también como trabajadores organizados, de poder irnos organizando en sectores y poder ir planteando también las demandas que son muchas veces colectivas. Porque tenemos todos los sectores, el sector completo tiene similares demandas. Entonces ahí es donde hemos iniciado estos espacios a través de la Dirección del Trabajo, y saludo al director también que se encuentra acá. Se han estado realizando algunas conversaciones también en torno a la formación y la capacitación. Hicimos un gran encuentro, se hizo el año pasado, donde se le preguntaba también a los trabajadores cuáles eran las medidas que necesitaban para la capacitación y la formación. Y eso también de la mano con algo que se mostraba como beneficioso. El poder generar conversaciones de manera ramal también nos permite generar desarrollo en torno a qué es lo que necesitamos para el sector, cómo también se puede desarrollar de una buena manera los sectores, también viendo cómo se van generando hoy día también estos espacios de cambio y de transiciones que no siempre son justas, pero que sí se están realizando. Hoy día el avance de las nuevas tecnologías ha impactado fuertemente en el mundo del trabajo. Hoy día el teletrabajo, la digitalización es un problema que afrontamos todos los trabajadores de forma conjunta,
pero que se profundiza en ciertos sectores de la economía. Hoy día, antes era impensable en un supermercado que te atendiera un robot. Hoy día te atiende un robot que es una caja automática. En los bancos ya no hay una niña o un joven que te atendía en el mesón. Hoy día te atiende un tótem o una maquinita. Entonces, efectivamente, es ahí con esta irrupción, cómo podemos hacer también a través de estas conversaciones, establecer los pisos mínimos, pero también, sobre todo, ir colocando o ir viendo cuáles son las necesidades completas de los sectores, porque a través del diálogo entendemos que se puede ir construyendo algo que planteaba también fuertemente, que es la paz social, porque genera certeza y estabilidad también en los sectores, porque generar certezas también es importante, tanto certeza, como Pablo bien lo decía, dentro del mundo empresarial, pero también certezas dentro del mundo laboral, que es muy importante también para nosotros contar con esa certeza, de poder participar también en las decisiones de las empresas. Nosotros, es una demanda que nosotros lo planteamos también en estos procesos que se están llevando, que se han llevado en Chile, cómo también se escucha la voz de los trabajadores, que somos los que entendemos cómo funcionan efectivamente las empresas, cómo también podemos poner ahí. Es interesante el tema de los comités de empresa, de cómo efectivamente también influyen, cómo se organizan en distintos sectores. Hoy día que en Chile desde ocho trabajadores se puede armar un sindicato. En España desde 6 nos planteaba que pueden elegir un delegado. Entonces, ¿cómo efectivamente podemos seguir profundizando? ¿Cómo podemos seguir avanzando? Para nosotros es muy importante tener estas conversaciones. Creemos que este es el inicio de una gran discusión. Para nosotros ir fortaleciendo el mundo sindical es fundamental. Nosotros como trabajadores estamos disponibles a todos los espacios de diálogo porque entendemos y hemos entendido que, Pablo siempre lo dice, no somos enemigos, sino que necesitamos generar espacios de colaboración y entendemos que la negociación colectiva es es el mejor espacio para la distribución de la riqueza, sobre todo en nuestro país. Así que con este espacio, saludarlo y esperamos seguir trabajando fuertemente también de esta manera, tripartita, que creemos que es el espacio de poder seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Efectivamente, la paz social, excusamos, por supuesto, a las autoridades que sabemos que tienen otros compromisos y les agradecemos su presencia. No, yo escuchándoles pensaba que efectivamente la paz social y esas relaciones laborales armoniosas son uno de los principales aportes de la negociación colectiva, pero no olvidemos que la negociación colectiva tiene que ser necesariamente un win-win, es decir, todos tienen que ganar. Por supuesto, empleadores y trabajadores tienen que ganar con esa seguridad jurídica y con establecer unas reglas del juego claras. Trabajadores tienen que ganar con una mejora de las condiciones de trabajo por encima de los mínimos establecidos en la norma. Recientemente, trabajando en el Perfil Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, analizamos instrumentos colectivos recientes. Yo reconozco que me fijaba más en las cláusulas de seguridad y salud en el trabajo. Y la verdad es que nos sorprendía ver que en muchas de las ocasiones las cláusulas de seguridad y salud son una mera remisión a los contenidos que ya están establecidos en la norma. Lo cual, sinceramente, quizá no es el rol de la negociación colectiva, porque la norma ya establece ese mínimo indisponible al que tienen derecho todos los trabajadores. El objetivo de la negociación colectiva debería ser ir un poquito más allá, subir un poco más. Es decir, no decir que se va a constituir comité paritario de higiene y seguridad en las empresas de más de 25 trabajadores, porque eso ya sabemos que ha de hacerse. Pero quizá a lo mejor hay empresas que pueden ser pioneras y aceptar el establecimiento de comités paritarios por negociación colectiva en empresas de más de 20 trabajadores. Entonces, y sobre todo, la tercera pata de la mesa tiene que ser también contribuir a la productividad de las empresas, porque sabemos que cuando no hay paz social, cuando hay conflictividad social, ese es un perjuicio para la competitividad y la productividad de las empresas. Entonces yo pensaba también cuando Pablo hablaba de la productividad, si en esos países donde hay una mayor tasa de cobertura de la negociación colectiva, es que hay
mayor negociación colectiva porque ya hay una mayor productividad, o a lo mejor están consiguiendo que la negociación colectiva y esa paz social y esa ausencia de conflictividad social aumente y ayude a la mejora de la productividad. Yo creo que son temas que espero que los siguientes meses y en los siguientes conversatorios pues también podamos profundizar. Si no hay ninguna otra reflexión o intervención, Giorgio, ¿quieres añadir algo? Pablo, David, adelante, el micro es tuyo. Sí, yo breve, pero creo que un poco recogiendo las intervenciones. Primero, me parece que partir un proceso de conversación, de negociación más allá del nivel de la empresa, en un contexto de revisión de la experiencia española y la disposición de todas las partes a abrirse a esa conversación, más allá de los resultados a los que se llegue. Yo es algo que por lo menos me gustaría reconocer porque, un poco como también señalaba Silvia en su exposición, a veces dista un poco del ánimo de conversación y diálogo que uno a veces en el sistema político. Y creo que eso sí nos gustaría destacarlo porque hay que recordar que en su momento, cuando se inició hace 6 años atrás la discusión de 40 horas, parecía que estábamos años luz de siquiera abrir la conversación y finalmente después de 6 años y de un proceso de diálogo social y político muy intenso, se logró reducir la jornada laboral. Entonces creo que a veces hay puntapiés iniciales que creo que hay que tomar porque creo que puede haber espacio para avanzar en una conversación que a nosotros como ejecutivos es necesaria. Y esto es lo que quiero señalar. Nosotros partimos cuando llegamos al gobierno con un diagnóstico de una ruptura del pacto social en el país. El 2019 es un año complejo para Chile. Y creemos que uno de los ámbitos que puede contribuir a reconstruir ese contrato social y la legitimidad que puede tener un sistema de relaciones laborales es fortalecer la negociación colectiva en las condiciones que aquí más o menos se ha señalado. Eso es lo primero. Segundo, hay un dato que es bien importante. En los últimos años, el propio Observatorio de Huelgas Laborales de la Universidad Alberto Hurtado ha mostrado cómo aumentan las huelgas extralegales o alegales. Por lo tanto, es fundamental fortalecer mecanismos institucionales para procesar el conflicto laboral. Creo que eso también es otro ámbito. Es mejor que se procese institucionalmente, con mecanismos conocidos, con reglas claras, a que después esto estalle por fuera. Y por lo tanto, el dato de que la conflictividad laboral extra legal aumente, creo que es algo que a todas las partes nos debería preocupar y por lo tanto proponernos buscar mecanismos institucionales para procesar justamente esas diferencias que siempre en una sociedad democrática van a existir. Aquí no estamos hablando de que no hayan diferencias, que no tengamos posiciones disímiles, pero sí encontrar mecanismos democráticos para resolverlo. Y creo que eso le hace bien a la democracia y por lo tanto tener mecanismos para abrirnos a discutir este tipo de mecanismos y cómo fortalecerlos, creemos que es el camino. Y tercero, creo que hay un elemento y esto es uno de los aprendizajes que tuvimos en el proceso de negociación y diálogo social con los sectores productivos. Y cuando digo sectores productivos me refiero a empleadores y trabajadores. Que eso igual en Chile hay que reforzarlo siempre porque no venimos de esa práctica tripartita de una manera tan reciente, que es que hay problemas en la producción y en el trabajo que se tienen que resolver muchas veces en un nivel superior al de la empresa. Y esto nos pasa en la práctica. Por ejemplo, a veces cuando tenemos que discutir sobre capacitación, sobre formación transversal del trabajo, transformación digital, empleadores y trabajadores muchas veces esperan que el gobierno de alguna manera haga algo, alguna política pública. Y 40 horas nos enseñó que son los sectores productivos los que mejor conocen cómo se organizan esos procesos. Y por lo tanto, una negociación que va más allá de la empresa, que justamente busca abordar estos dilemas históricos y nuevos, creo que también tiene un componente sociotécnico, no solamente político, que justamente puede contribuir a la preocupación que planteaba Pablo respecto a la productividad. O sea, hay elementos que es justamente en esa conversación, en esa negociación, permiten resolver problemas de productividad también y que por supuesto después también nos ayudan a redistribuir mejor la riqueza y todo lo que aquí se ha señalado. Así que nosotros simplemente plantearles que hemos apostado a un camino que primero va a buscar y lo hemos solicitado ya, y esto es parte de esa asesoría técnica,
A la OIT le hemos pedido bastante asistencia para llevar adelante este proceso. También le estamos haciendo solicitudes a la OCDE para que nos ayude también con otras herramientas. Este proceso de diálogo social no solamente esperamos que se lleve adelante una vez que el gobierno presente sus ideas matrices, sino que también queremos conocer cuál es el marco de la conversación en que los actores tripartitos están dispuestos a sostener y por lo tanto qué aspectos sí creen que hay espacio para avanzar. Y por supuesto que no les quepa duda que cualquiera de estos proyectos tiene que tener legitimidad social y política para que pueda llevarse adelante. Por lo tanto, nosotros esperamos que este sea el año del diálogo, el año del conocimiento de la experiencia comparada, el año de la asistencia técnica, pero también el año en que podamos iniciar una conversación que quizás, quién sabe, en algunos meses más nos pueda permitir estar avanzando en una herramienta que nosotros insistimos, creemos que es necesaria para la democracia, necesaria también para reconstruir el contrato social, pero también justamente para avanzar en mejorar tanto la redistribución de la riqueza como la productividad. Así que la invitación, el llamado a las partes, parte del gobierno está abierta y esperamos que tengamos un trabajo fructífero durante el 2023 en esta materia. Gracias. Muchas gracias, subsecretario. Pablo, David, ¿alguna intervención más de cierre? Sí, por favor. Sí, bien corto, ¿no? Yo creo que... Estaba tomando nota por acá. Tomo nota en el celular, por eso que... a mí me saltan algunas cosas rápidas, Carmen, recordando lo que tú comentabas, ¿no? Va a tomar en cuenta, ¿no? Después de nuestro debate, la discusión ahí con David, cuando lo veamos después. En Chile la regulación laboral es extrema. O sea, tú mencionaste un hito nada más, que es el tema de seguridad y salud del trabajo en el que hemos estado participando. La cantidad de normativa que tenemos en Chile en materia de seguridad y salud del trabajo es impresionante. Y tenemos distintos organismos que supervisan y regulan. Hay mucha regulación. Entonces, claro, yo te escuchaba y tú decías, muchas veces se reproducen en los convenios colectivos, en los contratos colectivos, lo que dice la norma, es que la norma contempla cualquier cantidad de cosas. Y las contempla, y aquí después esto nos va a llevar a una conversación, y bueno, y de ahí la importancia del diálogo social. Porque muchas veces, y así es como se ha legislado muchas veces en el tiempo, se legisla desde la desconfianza de lo que las partes son capaces de construir o acordar. Ahí vamos al caso de España, que lo que acuerdan tiene un poder vinculante. Aquí no se parte de eso, aquí se parte de que las partes, alguien va a pasar por encima del otro, el otro tiene que presionar para obtener ciertas cosas. Entonces, como eso pueda pasar, legislemos. Legislemos, legislemos, legislemos. Y estamos llenos de legislación. Este Código del Trabajo a nosotros es un código tremendo, de muchísima información, y en los distintos ámbitos como seguridad y salud también. Entonces, claro, cuando uno piensa en países que construyen legislación en base al diálogo, y encuentra países como el nuestro, donde todo si no está escrito no nos confiamos, no creemos que va a ocurrir, ahí tenemos una primera diferencia, pero tenemos que conversar sobre eso, tiene mucho que ver con el diálogo. Y como dice el subsecretario Giorgio, yo creo que uno de los éxitos de las 40 horas, y aquí voy a hacer un hito por la diferenciación, cuando las 40 horas surgen en el Congreso, surge sin diálogo. Surge una propuesta y esa propuesta que surge es una propuesta que para el mundo empresarial es disruptiva totalmente. Es bajar violentamente la jornada, sin gradualidad, sin ninguna condición y de una sola vez. Entonces, cuando eso surge frente a un golpe, como que surge otro, y una reacción lleva a otra, que no era la mejor. Aquí hago un alto y un reconocimiento. Este gobierno, particularmente ustedes en el Ministerio del Trabajo, han hecho un esfuerzo en materia de diálogo social. Y ese esfuerzo ha sido, nos interesa esta propuesta, como cualquier otra, pero estamos disponibles a conversar sobre ella. Conversemos y busquemos una herramienta que nos permita acercarnos, a ver cuáles son sus aprensiones, qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que la OIT nos puede asesorar, por ejemplo. Y en esa construcción cambia el ambiente totalmente y el relato y la consecuencia termina en un consenso que lleva una norma que probablemente alguien pensaría que impensadamente logra un avance que nos coloca a la altura de España con una jornada máxima de 40 horas, que va a tener gradualidad, pero vamos a tener la misma jornada de 40 horas que tiene España. Entonces, en la negociación ramal o en temas profundos como este, es fundamental el diálogo.
Porque cuando el diálogo parte muchas veces desde la propuesta, ya en el Congreso, y entiendo que hay un rol que el Ejecutivo no puede reemplazar, que tiene que liderar, y los tiempos pasan como están pasando en Chile, y en esto todos somos claros, se acerca el debate político, se acerca esta cosa donde cada cosa es vista como un instrumento para el logro de mi objetivo político. Y la verdad es que en las empresas y los trabajadores en general no estamos en eso. Lo que estamos en el fondo es en pensando cuál es el beneficio superior que logramos, que David indica, a juicio de ellos, muy parte de la negociación ramal, por ese piso mínimo, que a juicio nuestro seguimos pensando que a nivel de empresa se puede lograr muchas cosas, pero que quizás conversando vamos a ir logrando esos espacios de encuentro, ¿no? Y esos acercamientos. Esencial el diálogo, creo que ustedes han desarrollado una buena gestión en ese sentido, y ojalá que este tema, que también puede ser un tema que históricamente no es primera vez que se presenta, se discute, que suele ser utilizado para diferenciar sectores más bien políticos, hoy tenga un espacio de construcción más trabajadores-empleadores, donde efectivamente avancemos al ritmo que podamos, teniendo mucho cuidado con los timing políticos, porque los timing políticos nos pueden enredar, no porque seamos políticos, sino porque nos vamos a encontrar llevados a un debate maximalista que tiende a tensionar. Pero yo creo que tenemos las confianzas y el espacio para trabajar juntos y progresivamente en eso. Eso quería decir. Muchas gracias, Pablo. David, una última intervención de cierre. Sí, voy a tomar de lo que decía Pablo. Las normativas muchas veces cuando entran al Parlamento, un amigo decía, uno entra un caballo y sale un plumero. Entonces al final es completamente, disculpen la caricatura, pero muchas veces es así. Entonces, una de los temas más importantes que yo quiero destacar acá, bueno, responder un poco a Carmen también, yo creo que muchas veces los trabajadores o los convenios colectivos, los contratos colectivos, se colocan normas legales porque lamentablemente no se cumplen en la empresa. Entonces, como bien dice, tenemos un código del trabajo que puede ser muy grande, pero no se cumplen, hay muchas cosas que no se cumplen. Yo siempre lo cuento así, cuando se va a formar un sindicato, dicen, ya, ¿qué pedimos? Yo le dije, primero, yo siempre le digo, primero amarren lo que tienen, aunque sea algo tan simple como una fiesta aniversario. Ahí está Karen, ¿se acuerda Karen? La fiesta aniversario fue lo primero que quitaron en los contratos colectivos de Walmart. Cosas simples que uno decía, no, pero esto corresponde, porque se dejan de dar. Entonces, efectivamente, por eso también muchas veces nos pasa esto, pero creemos que hemos ido avanzando y aquí yo quiero tomar algo que se ha dicho bastante acá y que se refleja muy bien con el último titular que nos mostraba Silvia. La defensa por parte de los empleadores de un acuerdo que es bipartito. Y aquí voy a sacar un poco al gobierno, que es un acuerdo bipartito, porque nosotros en España se entendió o se entiende que la construcción de políticas o de relaciones laborales, no, si bien es fundamental el Estado, pero es un acuerdo entre trabajadores y empleadores, que básicamente parte de tener las condiciones para poder desarrollar también el país. Y aquí en los distintos puntos que se planteaban ahí, efectivamente, cuando se habla de paz social es la construcción efectivamente de condiciones mínimas para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, cuando nosotros hablamos de condiciones mínimas, hoy día, claro, existen mínimos, que es el Código del Trabajo, pero en Chile no se respeta muchas veces el Código del Trabajo. Entonces, por eso nosotros también, no puede ser que trabajadores que realizan la misma función tengan condiciones diametralmente opuestas. Entonces, ¿todo por qué? Porque hay un sindicato y una organización sindical que defiende a los trabajadores versus donde no hay, efectivamente, y cuentan con las condiciones, incluso ni siquiera con las condiciones mínimas. Entonces, por eso para nosotros es muy importante generar esta discusión. Y aquí decirlo en este espacio, también existen temores por parte del mundo sindical. También existen, así como existen del mundo empresarial. Porque uno dice, chuta, yo no quiero que alguien negocie por mí si no conoce mi realidad. Entonces, efectivamente, por eso es importante estas conversaciones. Por eso es importante ver las distintas realidades. Aquí Silvia nos decía, existen efectivamente estas negociaciones transversales que defienden incluso hasta los empresarios hoy día, porque es una construcción bipartita
que es muy importante, pero también existen los contratos de empresa, los convenios de empresa, que hoy día en Chile son más masivos. Pues le hablaba el tema de la tasa de sindicalización versus la tasa de negociación colectiva. Entonces, efectivamente, ¿cómo nosotros podemos generar un sistema en Chile de conversación que nos permita generar también estos equilibrios, y estos equilibrios necesarios? Porque ahí también el diálogo bipartito y un diálogo vinculante, que es muy importante, que a nosotros también nos hace falta acá, aquí subsecretario Leo y Pablo, nos hace falta también ese diálogo vinculante, porque nosotros podemos llegar a un gran acuerdo mañana aquí en la OIT y los cerramos y le ponemos bombos, platillos, hacemos una gran fiesta, llega al Congreso y se desarma. Y ese es un gran problema que tenemos nosotros en nuestra legislación. Por eso yo entiendo cuando Pablo dice los momentos políticos, y que no se entienda que las relaciones laborales tienen que estar también ligadas al tema político. Para nosotros es importante porque son políticas, pero son políticas laborales, son políticas sectoriales, son políticas que nos permiten tener mejores relaciones laborales. Para nosotros, este diálogo es muy importante. Se me fue lo que le iba a decir al final, pero Son las pastillas. sí, perdón, que sé que de verdad como que, pero no, de verdad para nosotros es muy importante, porque construir de manera bipartita, y es ahí donde tenemos que seguir hablando del fortalecimiento. Ahora me acordé. Porque cuando se habla del tema de la productividad, efectivamente la productividad la podemos mejorar con trabajadores y trabajadoras, y que no nos pase que lo que nosotros vemos como trabajadores, cuando nos hablan de mejorar la productividad en una empresa, es darle 6 cargos diferentes a una misma persona, como la multifunción que tenemos hoy día declarada ilegal en Walmart. Entonces, mejorar la productividad la podemos hacer de manera sectorial, la podemos hacer de manera bipartita, la podemos hacer de manera tripartita también, con el rol fundamental del Estado a través de la capacitación, pero una capacitación real, y una reconversión también que tenemos que tener los trabajadores y trabajadoras. Tenemos grandes desafíos, tenemos que seguir conversando, y yo creo que, y lo hemos manifestado así nosotros con la voluntad, porque, y aquí yo sé que hay que decirlo a veces, muchas veces no se entiende el diálogo social como una visión de país. Uno dice, a nosotros nos tratan de amarillo. Ayer Silvia decía los sindicatos amarillos. Nosotros muchas veces nos tratan de amarillo, porque nos hemos dedicado a tratar de construir a través del diálogo. Entonces, si van a decir que yo soy amarillo por dialogar, voy a poner una polera más amarilla, porque creemos que el diálogo es fundamental, porque con diálogo hemos construido las normas que nosotros hoy día hemos tenido, y ahí tenemos que seguir profundizando los cambios. Los cambios llegan fuerte por la derecha, pero sobre todo por la izquierda también. Eso, gracias. Muchas gracias, David. Solo 2 días finales y podemos seguir ahora la conversación afuera. Muchos de ustedes me conocen desde que yo llegué a Chile, Pablo particularmente, hace casi 11 años, y les confieso que me siento un poco testigo privilegiada, sobre todo de una madurez en el diálogo social que yo sí observo. Y trabajando para una agencia como es la OIT, que se basa en el tripartismo, pues la verdad es que es un orgullo cuando soy testigo y somos y acompañamos estos procesos de diálogo que no sabemos a dónde nos van a llevar, pero que solo el hecho de que exista esta madurez y esta apertura y la intención de trabajar en conjunto por la consecución de consensos en la medida de lo posible, pues yo ya me siento más que pagada por eso. Si además la OIT me paga, pues mucho mejor. Pero de verdad que es una satisfacción reiterar ese compromiso de acompañarles. Y quiero terminar con una anécdota. Silvia nos ha hablado de la reciente reforma laboral, que fue
no te veo, querida, que fue efectivamente pactada tripartitamente con el consenso de los actores sociales y que ahora los actores sociales ya le están dando señales a un posible eventual nuevo gobierno diciéndole lo pactado está pactado. Nosotros ya pactamos esto, así que no queremos reforma de la reforma laboral. Pero yo sí les tengo que contar algo que la verdad es que, y también hago aquí un poco de autocrítica como española, esa reforma laboral tuvo que ser convalidada en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, para que tuviera el rango de Real Decreto Ley. Y ahí se pudo dar un desastre donde el Poder Legislativo pisoteaba el diálogo social tripartito legítimamente alcanzado. Ese Real Decreto Ley se aprobó gracias a el fallo en el voto de uno de los diputados. Un diputado se equivocó y votó en contra de la disciplina de voto de su partido. Y gracias a eso, la reforma laboral pactada tripartitamente y con consenso de los actores sociales pudo ser aprobada mediante un Real Decreto Ley. Pero yo creo que sí es importante, al hilo de las reflexiones de los tres, pensar, y a mí me gusta a veces pensarlo, qué imagen le hubiera dado el poder legislativo al mundo, incluyendo a la OIT, si esa reforma laboral los diputados no la hubieran validado en trámite parlamentario. Entonces, creo que sí es muy importante, sobre todo al hilo de estas reflexiones, volver a reivindicar el rol del diálogo social y de los acuerdos y ojalá esos acuerdos con forma de caballo pues luego no salgan con forma de plumero, David. Y bueno, y reiterarles de verdad nuestro agradecimiento, su presencia, el buen ambiente, esta madurez de diálogo social de la que hemos sido testigos. Creemos que estos diálogos y estos conversatorios, y estamos dispuestos a seguir acompañándoles en el proceso, son desde luego un aporte fundamental en la construcción de lo que venga y bueno, y agradecerles a todos su presencia y si les parece ahora afuera con un sándwichito y un café, pues podemos seguir la conversación y el diálogo. Así que con esto damos por terminada y gracias de nuevo a todos por sus aportes y su presencia.